Conceptos en el ámbito de las ciencias sociales, dos organizaciones femeninas importantes en la historia de España, una de ellas también como la organización masculina de nuestro país, lo más reciente, y ejemplos de mujeres y también de hombres, bueno, en el ámbito de la ciencia, de la escritura y de la política española del siglo pasado. ¿Qué es la economía jurídica? Puede entenderse principalmente como el análisis económico del derecho, el AED, que utiliza la metodología económica para estudiar la creación, aplicación e impacto de las normas jurídicas, determinando su eficiencia económica y prediciendo sus efectos en el mercado y el comportamiento social. Eso sería el análisis económico del derecho, que es utiliza una metodología económica con el objetivo de estudiar la creación, aplicación e impacto de las normas jurídicas, determinando luego su eficiencia económica y prediciendo, porque hace predicciones de sus efectos en el mercado y el comportamiento social, de cómo afecta, por ejemplo, la economía al ámbito también de la judicatura, es decir, de la abogacía, también del ámbito social. Luego también puede referirse a otro concepto como el derecho económico, que es el conjunto de normas y principios que regulan la actividad económica de un país para planificar y coordinar el desarrollo social y económico. El derecho económico es el conjunto de normas y principios que regulan la actividad económica de un país, con el objetivo que tiene ese país, planificar, coordinar ese desarrollo social y económico para que el país pues, vaya sanando y las cuentas tengan una serie de beneficios tanto para el país como para el resto de los ciudadanos. Eso quiere decir que al final el derecho económico se encarga del conjunto de normas, principios que regulan la actividad económica de un país para la planificación y coordinación en torno al desarrollo social y económico, que podría ser España o cualquier país europeo o más allá de Europa. La pedagogía jurídica es el campo de estudio y práctica que se enfoca en la enseñanza y aprendizaje del derecho, abordando la relación entre la pedagogía, que es la disciplina de la educación, y el derecho, conjunto de normas. Se trata de una disciplina teórica y práctica que busca formar juristas no solo en el conocimiento de las normas, sino también en el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos, transformando los futuros profesionales y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo principal de la pedagogía jurídica? La pedagogía jurídica son dos conceptos ya totalmente diferentes. Primero, porque se enfoca en la enseñanza y aprendizaje del derecho, por un lado, que ese es el estudio y la práctica, es decir, cómo los juristas deben llevar a cabo. Lo que pasa es que el problema es que abordan la relación con la pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? El estudio de la educación, que es la disciplina de la educación. Un pedagogo está muy relacionado con el ámbito del pensamiento, como la psiquiatría, la psicología, la filosofía y la sociología, que son cuatro ramas al final del ámbito del pensamiento con el derecho. ¿Y qué es el derecho? Conjunto de normas. El objetivo al final de la pedagogía jurídica es que tiene como buscar el conocimiento no solo de las normas, sino también de un pensamiento crítico por parte de los intelectuales o de los juristas, la capacidad de análisis, la resolución de problemas complejos, con el objetivo de que los futuros profesionales vayan transformando sus ideas en el ámbito social o en la sociedad en su conjunto y contribuyan a ese desarrollo de- del conjunto de bueno, pues de un país, que sería la sociedad. Para entenderlo, claro, es al final escoger la pedagogía, que es un análisis crítico de pensamiento, ayuda también pedagógica, con las normas que existen en el Estado. Porque, claro, un pedagogo que es jurista tiene la obligación de, primero, de saberse las normas, pero no tiene que aplicar directamente las normas como si fuera un abogado o un jurista o alguien que esté en el Tribunal Constitucional de la Judicatura, que es el ámbito de la abogacía. No, aquí lo que intenta es aplicar las normas que son al 99% empíricas, correctas, verídicas, son verdad, con el ámbito de la enseñanza que sería el pensamiento crítico, el análisis y todo lo con el objetivo de los futuros pedagogos y pedagogas juristas, hombres y mujeres, lleven a cabo un ámbitos en la transformación de un país, entre ellos. La antropología jurídica es la rama de la antropología social y cultural que estudia los sistemas normativos, las leyes, los mecanismos de control social en diversas sociedades. Su objetivo es comprender la naturaleza del derecho, cómo se relaciona con otros aspectos de la cultura, cómo evoluciona, cómo influye en el comportamiento humano a través de un enfoque comparativo y etnográfico. ¿Cuál es al final el objetivo de la antropología jurídica? Si la antropología jurídica, la antropología es el estudio de la naturaleza del ser humano a lo largo del periodo prehistórico, el objetivo lo que lleva a cabo es un estudio social y cultural
dentro de los sistemas normativos, que serían ¿qué? Las leyes, los mecanismos de control social en diversas sociedades, cómo se comportan, cómo hay que actuar con esa parte de la sociedad, porque son así una parte de la sociedad en la actualidad, los jóvenes, bueno, pues, o por qué los mayores piensan de otra manera. El objetivo al final de la antropología jurídica es el estudio casi de la evolución de los seres humanos, pero con las normas, que sería casi en la actualidad. De ahí que el principal concepto y objetivo que tenga esta rama, que es la antropología jurídica, es la naturaleza del derecho. ¿Cómo está relacionada nuestra naturaleza con el derecho? Con la abogacía, con las normas, cómo se relaciona con otros aspectos de la cultura, por ejemplo, cómo evoluciona, cómo influyen en el comportamiento humano las normas que tenemos nosotros con eh, nuestra propia naturaleza, cómo podemos hacer ese enfoque comparativo y etnográfico en ambas disciplinas. La sección femenina fue una organización que estuvo presente en España desde 1934 hasta el comienzo de la transición democrática. Estamos hablando de 1977. Por cierto, fue una organización que estaba ligada al régimen franquista, de ahí que la fundó Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, todo el mundo la conocemos porque, bueno, se conoce, o el nombre de Primo de Rivera es conocido, ¿no? Su padre fue dictador con el apoyo de Alfonso XIII. Su hermano, José Antonio Primo de Rivera, fue el principal fundador del partido de la Falange, ese partido ultraderechista, fascista, y hay que decirlo así, yo lo digo siendo historiador, su hermana y otros tantos también que hubo, porque eran varios hermanos también. También hubo un Miguel Primo de Rivera, pero que nada tiene con el dictador, sino que era hijo, hermano. Bueno, pues hubo varias figuras dentro de la familia de Primo de Rivera. Primeramente, Pilar Primo de Rivera fue la que fundó esta organización, una organización femenina de partido único franquista que estaba ligado al régimen dictatorial en 1964. Estamos hablando de que en 1964 no existía todavía la dictadura, era la Segunda República cuando se fundó y que operó desde esa fecha hasta, como he dicho yo, hasta 1977, que es justo cuando Adolfo Suárez ya era presidente. Y además, en 1977, el día 15 de junio, el 15 de junio de 1977, se convocaron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República Española. Su objetivo principal era adoctrinar a las mujeres en los valores del régimen, promoviendo un modelo de mujer sumisa y enfocada en el hogar. Tras la Guerra Civil Española, la sección femenina también gestionó el servicio social de la mujer, que es el servicio social femenino, que ahora voy a explicar, una prestación obligatoria para la mayoría de las mujeres que querían trabajar o acceder a permisos y que implicaba formación en el hogar, manualidades y otras actividades para perpetuar el modelo de feminidad del franquismo. Para resumirlo, yo lo explico que la sección femenina se creó por Pilar Primo de Rivera, figuras conocidas, el dictador, su padre Miguel Primo de Rivera, fue dictador con apoyo, como he dicho, de Alfonso XIII, su hermano José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de la Falange del fascismo en España, así que decirlo, y la sección femenina se creó en 1964. Pilar Primo de Rivera fue la que la creó en esa fecha y duró hasta 1977. El objetivo de la sección femenina era el adoctrinamiento de las mujeres en los valores del régimen dictatorial, y así hay que decirlo. Y es algo vergonzoso. Así pasa en España en algunas maneras de entender, algunas costumbres. Em, Eso de modelo de mujer sumisa, claro, me parece ya algo que es pues una vergüenza, que la mujer tiene que estar en el hogar, todas esas cosas que sigue habiendo en pleno siglo XXI. Claro, yo la pregunta es porque yo me hago varias preguntas, ¿por qué no hay tantas mujeres en puestos importantes y relevantes de cualquier empresa privada o pública? Me da igual, ya sea televisión, cine, empresas económicas y otros ámbitos, o directoras, pocas, ¿no? En cualquier institución, por ejemplo, en colegios. Ah, claro, que el objetivo al final de. Luego, claro, es que Pilar Primo de Rivera dijo que incluso que la mujer no, es que no podía tener ciertas cosas de conocimiento. Y claro, mi pregunta es si cualquiera de nuestra generación o en nuestra generación actualmente eso sigue existiendo, porque hay mucha gente que es así, hay muchos que tienen un comportamiento casi, pues, de las maneras y las formas de que el hombre tiene que hacerlo y la mujer tal, tiene que estar en casa, trabajar en la casa. Yo de verdad entiendo demasiado poco cómo es la estructura española y cómo es Occidente.
Cuando se construyeron los cimientos, esto además voy a explicarlo de esta manera, a lo mejor muy rápida, voy a decirlo así, los cimientos del siglo XIX. Se dijo que había nuevas formas, estructuras económicas, democráticas o liberales, en la cual hombres y mujeres iban a tener los mismos puestos y las mismas condiciones en el trabajo laboral, en el trabajo, por ejemplo, también familiar. Pues esa situación del siglo XIX a la actualidad sigue siendo la misma. Es decir, que esos cimientos que creó Occidente y sobre todo más en España todavía siguen siendo muy atrasados. O la situación cambia o la estructura política, económica y social va a seguir siendo un atraso en el mundo occidental. Pero vamos, si ya te vas a otros países de Oriente Medio, de otras zonas incluso de Asia, es incluso hasta peor que en Europa y en el ámbito occidental, América, todo ello. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasó con la sección femenina cuando se creó en 1964? Por cierto, la creó Pilar Primo de Rivera, operó hasta 1977, se disolvió, Adolfo Suárez la disolvió, y tras la Guerra Civil, la sección femenina también gestionó el Servicio Social de la Mujer. El Servicio Social de la Mujer es una prestación obligatoria, o era en su momento, para la mayoría de las mujeres que estaban solteras y querían acceder a un trabajo en la administración, o querían trabajar, o querían sacarse el carnet de conducir, o querían tener permisos, bueno, pues todo lo que sea para acceder a ellas y tener una vida laboral independientemente de los hombres. ¿Qué es lo que implicó este concepto? Implicó pues la formación básica que había para las mujeres, algo pues que es una lástima, una vergüenza en sí, pero vergüenza bastante absoluta. La situación de que ellas tenían que encargarse del hogar, las manualidades que hacían y otro tipo de actividades para perpetuar ese modelo de feminidad dentro de la dictadura. Estamos hablando del ámbito de lo que se quería llevar a cabo, es que el hombre trabajase y la mujer trabajase en el hogar. Claro, era como casi un adoctrinamiento práctico que venía de Pilar Primo de Rivera. Fue una figura primordial para la dictadura franquista. El régimen franquista le interesó, lo cogió, lo recogió y a partir de ahí llevó a cabo una serie de estructuras. Que todo era el adoctrinamiento de todas las mujeres, en esos valores del régimen dictatorial, hay que decirlo así. Mujer sumisa, algo vergonzoso, que se enfocase solo en las tareas del hogar, una auténtica vergüenza y que sigue hoy en día en el siglo XXI en España y en otros sitios de Europa y de América. A partir de ahí, el servicio social femenino fue el que se unió o lo gestionó incluso porque Pilar Primo de Rivera le interesó, que era esa manera casi obligatoria de las mujeres, como el servicio militar obligatorio masculino, que es la mili, pues esto es la mili de las mujeres, que ahora voy a explicar, con el objetivo de hacer una serie de formas de que había en el régimen dictatorial. Estamos hablando del trabajo, si querían trabajar, acceder a la administración pública, tenían que, o trabajar en cualquier cosa, tenían que sacarse este servicio social femenino. Unos meses era. Y si querían sacarse el carné o acceder a cualquier otra forma de actividades, pues eso, tenían que aprender el hogar, las manualidades, otras actividades. Y yo creo que eso se ha hablado bastante en este concepto, sobre todo en la dictadura franquista en nuestro país. El servicio social femenino fue el que se convirtió en el principal concepto dentro de la sección femenina. Hablado así porque la sección femenina, por parte que estuvo al frente Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, hija del dictador Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, se convirtió y quedó gestionada bajo su mando, hay que decirlo así, y que fue una prestación obligatoria, que es lo que he explicado ahí, de carácter patriótico, similar al servicio militar masculino, implementada en España entre 1937 y 1978, que debían realizar las mujeres solteras entre 17 y 35 años para acceder a puestos de trabajo, títulos académicos o documentos de viaje o incluso también, esto hay que decirlo, para sacarse el carnet de conducir. Si no lo tenían, no podían tener acceso. La manera de entender es eso, al final la sección femenina era el... ¿Qué es la sección femenina? Que eran los modelos de mujer que tenía que haber en el régimen franquista, Pilar Primo de Rivera. Bueno, el servicio social femenino era el servicio militar, la mili de los chicos, el mili de las chicas en su momento, y comprenderlo es que si no se sacaban este
o no realizaban este servicio social, todas las chicas o las mujeres, era imposible, esto es imposible, que ellas mismas pudiesen acceder a puestos de trabajo, ya sea en la administración pública o con otros tipos de trabajo, porque no podían realizarlo. Algo además es que casi es una manera de poco entender si querían igualdad hombres y mujeres para acceder. Ese es el concepto y el entendimiento de lo que es la sociedad española, lo que es la sociedad al final occidental desde hace 200 años. La situación no ha cambiado demasiado. El Sindicato Español Universitario, que fue el SEU, fue una organización estudiantil nacional sindicalista vinculada a la Falange Española que surgió durante la Segunda República Española, como sucedió con la sección femenina. La sección femenina, como he dicho, se creó en 1964 y duró durante todo el régimen franquista y en la transición desapareció, al igual que el servicio social femenino. Bueno, pues a partir de ahí, el SEU, vinculado a la Falange Española, surgió durante, como he dicho, igual que la sección femenina, durante la Segunda República Española. Se consolidó durante la dictadura franquista, funcionando como un instrumento de adoctrinamiento fascista y de control de los estudiantes universitarios para el régimen. La sección femenina, la sección del bueno, la sección del servicio social femenino, el Sindicato Español Universitario fueron organizaciones con el objetivo de adoctrinar a hombres, mujeres, bueno, sobre todo era a chavales universitarios. Igual que era el servicio militar, que era el adoctrinamiento de esa cultura, pues el Sindicato Español Universitario, que es el SEU, el objetivo era, porque estuvo vinculado a la Falange Española, surgió igual que la sección femenina durante la Segunda República Española, se consolidó durante el régimen franquista, funcionó como un instrumento de adoctrinamiento fascista para todos los estudiantes, controlarlos a todos ellos, todos los estudiantes universitarios, a través del régimen. Ese era el objetivo al final de muchas de las regímenes dictatoriales. De ahí luego, por ejemplo, ¿por qué se creó el DNI? Para estar controlado. ¿Quién creó el DNI? La propia dictadura franquista, tanto que se dice que fue en la década de los 50 cuando se empezó a crear. Y a partir de ahí, eso se creó el DNI. Y hoy en día el DNI, bueno, pues es verdad que es tu seña de identidad, otras maneras también de entender, pero bueno, El DNI en realidad es como si fuera casi tus señas de identidad, pero el control por parte del Estado. Estés en democracia o no, y eso sucede en todos los países europeos. Pero es que eso también sucede con el pasaporte que tenemos, bueno, pues todos los europeos, aunque hoy en día es mucho más sencillo porque con el espacio Schengen, pues en Europa se puede entrar pues mucho más fácil que a lo mejor hace 30, 35 años. La tertulia Versos con Faldas fue una tertulia literaria femenina que se celebró en Madrid entre los años 1951 y 1953, impulsada por escritoras como Gloria Fuertes, una de las escritoras más importantes de la década de los años 50 en España, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos, que las voy a explicar, con la intención de que, ante la escasa presencia de mujeres en los recitales, las poetas contasen con un lugar para dar a conocer su obra y compartir sus inquietudes literarias. Em, Hablando, por ejemplo, de la edad contemporánea en la literatura, porque bueno, si ya nos vamos ya a la edad moderna ya, o a la edad incluso antigua medieval, de cuántas mujeres destacaron en el ámbito de la cultura siendo escritoras, pues es que nos salen pues muy pocas mujeres en la edad antigua. A lo mejor la principal es la filósofa Hipatia de Alejandría, que es la principal. Bueno, aparte de que Hipatia fue filósofa, también fue matemática y tenía, bueno, pues la herencia de su padre, que le ayudó también en aquel momento. Pero bueno, todo lo complicado que tuvieron. Pero bueno, hablando también de Christine de Pizan, la gran mayoría eran escritoras en el ámbito del mundo religioso, es decir, estaban muchas de ellas en conventos, en Europa sobre todo, en España muy poco, primeramente, muy poca. Y luego ya en la edad moderna, a lo mejor española, ya hablando de ello, bueno, pues tendríamos como ejemplos a Teresa de Jesús, que es un ejemplo importantísimo, em, pero bueno, que totalmente está olvidado en nuestro país, porque claro, solo damos importancia a los hombres en el ámbito de la cultura, da igual. Pero bueno, así es la situación desde el siglo XIX. Y algún ejemplo más, esto lo digo yo siendo historiador en este vídeo para explicar un poco y para que tengamos conciencia de que muchas de las mujeres han sido tan importantes como por ejemplo Concepción Arenal, abogada, Emilia Pardo Bazán.
que ella dijo muchas veces, sí, si llega a ser hombre lo voy a tener más sencillo. Bueno, pues todo lo que hizo siendo mujer fue impresionante. Rosalía de Castro, otra mujer, que lucharon por el ámbito de la literatura, de la abogacía, de la judicatura, como fue convencional, como he nombrado. eh, Zenobia Camprubí, en la generación del 14 novecentismo, totalmente olvidada, esposa y mujer de Juan Ramón Jiménez, que Juan Ramón Jiménez todo el mundo lo conocemos, o incluso Rosa Chacel, miembro de la generación del 27, y como la gran mayoría eran hombres, pues ella quedó totalmente olvidada. Bueno, pues en la actualidad, Gloria Fuertes, eh, Ana María Matute, bueno, hay tantas, por ejemplo, Ana María Matute, son las más importantes también, y otras tantas que a lo mejor dejaron huella, e incluso mujeres anónimas que son importantes y que gracias a ellas, bueno, pues siguen luchando por esa igualdad. No por la igualdad que quieren imponer algunas maneras políticas. Yo digo por la igualdad entre ambos sexos. Que hay a veces que ya, hasta ya, cansa algunas maneras y estructuras que hacen los políticos que yo de verdad no los entiendo. Pero bueno, así pasa que lo que quieren hacer es que haya enfrentamiento entre la propia sociedad en la actualidad. Pero bueno, si es lo que, así es lo que busca la política, la situación yo creo que es pues totalmente un poco decadente en el ámbito de la política. Pero bueno, yo hablando de la cultura ya he nombrado muchas. Christine de Pizan, por ejemplo, es francesa, que la he nombrado. Y bueno, pues otras tantas también que dejaron huella en el ámbito de la cultura. Lo que pasa es que lo de la tertulia de versos de faldas, con faldas, también el nombre es que se las trae. Pero bueno, el objetivo al final era pues, que muchas de las mujeres querían llevar a cabo, bueno, pues una tertulia femenina y las poetas querían tener su protagonismo porque nada más que se daba importancia a hombres. Pro Vallejo, Miguel Delibes, Cela y otros tantos que eran pues importantes en aquella generación. Pilar Primo de Rivera fue una figura importante. Primero porque fue la que creó la sección femenina en 1964 durante la Segunda República, que fue la que gestionó después de la Guerra Civil Española el Servicio Social Femenino, que es la mili de las mujeres. Bueno, es similar al servicio militar, que es la mili de los hombres. Una mujer que tuvo un papel destacado durante todo el franquismo, que ya en la década de los 70 ya empezó a perder ese protagonismo y ya a partir de la transición y la democracia su papel ya desapareció. Primeramente porque Adolfo Suárez le enviaron una carta en la cual, bueno, pues ya quedó ya aislada o alejada del ámbito político desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Ella fue una política española de ideología falangista. Su hermano José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange, que fue un partido ultraderechista y fascista, hay que decirlo. Su padre, Miguel Primo de Rivera, había sido dictador con el apoyo del monarca Alfonso XIII en la década de los años 20. Tuvo un papel destacado, como he dicho, durante todo el régimen franquista y a partir de ahí obtuvo el título de primera condesa del Castillo de la Mota, una mujer que dejó huella en la política y que tuvo la fortuna, también hay que decirlo, de acercarse al régimen dictatorial. Sería esa explicación. Y lo comento yo siendo historiador. Agustín de Aznar fue médico y activista falangista español, líder de las milicias de la Falange, prometido con una prima de José Antonio Primo de Rivera, organizó diversos intentos para rescatar a este último en su prisión de Alicante durante la Guerra Civil Española, y un hombre que, bueno, fue activista falangista, es decir, político, y aparte de ello también fue médico. Y estuvo dentro de la estructura franquista, fue líder de las milicias de la Falange, bueno, todo ello. Intentó incluso salvar a su primo, porque le habían, es decir, organizado diversos intentos para rescatar a este último, a su propio primo, porque estuvo en prisión en Alicante durante la Guerra Civil Española, bueno, todo ello. Javier Martínez de Bendoya fue escritor y político jonista español, segundo esposo de Mercedes Sanz Bachiller, conocido por organizar junto a esta el Auxilio de Invierno, que fue una organización de beneficencia durante la Guerra Civil Española. Y bueno, pues a partir de ahí, siendo escritor, político, bueno, pues era cercano al régimen y bueno, tuvo un papel, como los dos, Pilar Primo de Rivera, Agustín Aznar, por ejemplo, también José Luis Arrese, que fue arquitecto y político español, militante de FED y de las JON y uno de los primeros teóricos del régimen franquista en sus primeros.
otra figura que aparte de ser artista, estuvo como miembro dentro de la dictadura, de las FED y de las JONT, estuvo ahí y a partir de ahí, bueno, pues se acercó y muchos de ellos, Martínez de Bendoya, José Luis Arrese, Agustín Aznar, Pilar Primo de Rivera, pues fueron figuras políticas que tuvieron un papel destacado porque estuvieron, bueno, pues eso, o apoyaron al régimen franquista y, bueno, pues tuvieron ese papel durante toda la dictadura en España. María Ontiveros fue poeta y política española, miembro de la tertulia Versos con Faldas, lo que he explicado que fue una tertulia con el objetivo de que muchas mujeres tuviesen un papel primordial e importante, ya que solo había hombres en la década de los años 40, 50 dentro de la literatura. Eso cambió ya a partir de la final de la década de los 70, pero sobre todo eso cambió en la década de los 80, cuando ya poco a poco, bueno, aparecieron muchas más escritoras españolas que dejaron huella y que continúa además dejando huella en el ámbito cultural de nuestro país. Adelaida Las Santas fue poeta y periodista española, cofundadora de la tertulia Versos con Faldas, y María Dolores de Pablos fue poeta y astróloga española, cofundadora también de la tertulia Versos con Faldas. Ella, Gloria Fuertes, María Antiveros fueron miembros importantes del grupo que se denominó tertulia Versos con Faldas con el objetivo de tener mayor protagonismo e importancia las mujeres, porque nada más que se daba mayor importancia a los hombres. Y mira que hubo como Gloria Fuertes, Ana María Matute y también mujeres con un gran prestigio literario que dejaron huella además en la cultura española dentro del ámbito cultural, valga la redundancia. Y a partir de ahí, la tertulia de Besos con Faldas fue una organización con el objetivo de que las mujeres también, ellas querían tener ese protagonismo, porque claro, el régimen tampoco las dejaba. Luego ya cambió en los 80, sobre todo en los 90, aunque bueno, la situación sigue siendo muy compleja para muchas mujeres en el ámbito laboral dentro de la propia cultura. Con ello finalizo y a partir de ahí, bueno, pues comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros, comentar y de nuevo repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.